Era una mañana soleada en Valencia cuando mi vida cambió para siempre. El Hospital La Fe estaba inusualmente tranquilo ese día de mayo, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando la llegada de mi pequeño Adrián. Las paredes blancas de la sala de parto, que normalmente me hubieran parecido frías e impersonales, ese día brillaban con una luz especial. Recuerdo cada detalle de ese momento como si fuera ayer. El dolor de las contracciones se desvaneció en el instante en que escuché su primer llanto. Era un sonido tan puro, tan lleno de vida, que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Diego, mi esposo, estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, su rostro reflejando una mezcla de amor y asombro que nunca había visto antes. «Es perfecto», susurró cuando la enfermera puso a Adrián en mis brazos. Y lo era. Su pequeña nariz, sus deditos diminutos que se aferraban a mi dedo con una fuerza sorprendente, su piel suave como la seda, todo en él era una obra maestra de la naturaleza. Me perdí en sus ojos, dos esmeraldas brillantes que parecían contener todo el verde de los campos de Valencia. Los primeros momentos fueron mágicos. Las enfermeras iban y venían, realizando sus controles rutinarios, pero para mí solo existíamos Adrián y yo en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Diego tomaba fotos, enviaba mensajes a la familia, su rostro radiante de orgullo. Todo parecía perfecto, hasta que ella llegó. Carmen, mi suegra, entró en la habitación como un vendaval, con su característico taconeo resonando en el pasillo antes de que apareciera. Llevaba un ramo de flores que dejó descuidadamente sobre la mesa, más preocupada por examinar a su nieto que por felicitarnos. La conocía bien después de 5 años de matrimonio con Diego, sabía de su naturaleza controladora y sus comentarios mordaces disfrazados de preocupación maternal, pero nada me había preparado para lo que estaba por venir. Se acercó a la cuna con paso decidido, ignorando el protocolo del hospital y las indicaciones de la enfermera de que era mejor no acercarse demasiado tan pronto. Sus ojos escrutaban cada centímetro de Adrián como si estuviera buscando defectos en una pieza de cerámica valenciana. Fue entonces cuando lo dijo, con ese tono suyo que podía cortar el aire: «Qué curioso, ese niño no tiene tus ojos, Diego». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la sonrisa de Diego flaqueaba, cómo su mirada iba de los ojos de Adrián a los míos, buscando una explicación que no necesitaba existir. Carmen continuó su inspección, cada segundo más insoportable que el anterior. «¿Y dónde está la marca?», preguntó con fingida inocencia. «Todos en la familia tienen la marca de nacimiento en la espalda. Es algo que viene de generaciones». Intenté explicar que no todos los rasgos se heredan, que la genética es compleja, que mis abuelos tenían los ojos verdes, pero mis palabras caían en oído sordo. Carmen ya había sembrado la semilla de la duda, y podía ver cómo crecía en la mente de Diego como una enredadera venenosa. El resto del día se convirtió en una pesadilla en cámara lenta. Las visitas de otros familiares y amigos, que deberían haber sido momentos de alegría, se tiñeron de una tensión palpable. Carmen se encargó de susurrar sus preocupaciones a cada nuevo visitante, creando un ambiente de especulación y miradas furtivas que me hacían sentir como una criminal. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos en la habitación del hospital, esperaba que Diego me reconfortara, que desechara las insinuaciones de su madre como lo que eran, pura malicia. Pero no lo hizo. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando las luces de Valencia parpadear en la distancia, y por primera vez desde que nos conocimos, sentí que había un muro invisible entre nosotros. «María», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «¿hay algo que necesites saber?». Las palabras me golpearon como una bofetada. 5 años de amor, de confianza, de construir una vida juntos, y bastaron unas pocas horas para que todo se tambaleara. La felicidad que había sentido esa mañana se evaporó como el rocío bajo el sol inclemente de agosto. Los días siguientes en el hospital fueron un ejercicio de resistencia emocional. Las enfermeras notaban la tensión, pero la atribuían al cansancio normal de los nuevos padres. Diego se ocupaba de Adrián con un amor que parecía teñido de duda, como si cada vez que lo miraba buscara en sus rasgos una confirmación de sus miedos más profundos. Cuando por fin llegó el día de volver a casa, a nuestro pequeño piso en el barrio del Carmen, esperaba que las cosas mejoraran. Que la familiaridad de nuestro hogar, los recuerdos felices que habíamos construido allí, ayudaran a disipar las dudas. Pero la sombra de las palabras de Carmen nos siguió como un fantasma persistente. Esa primera noche en casa, mientras alimentaba a Adrián en la mecedora que Diego había restaurado con tanto cariño para nosotros, él se mantuvo distante, ocupado reorganizando por tercera vez los pañales y la ropita del bebé. El silencio entre nosotros era pesado,
cargado de palabras no dichas y preguntas que nunca deberían haber existido. Finalmente, cuando acosté a Adrián en su cuna, Diego pronunció las palabras que marcarían el principio del fin: quiero hacerle una prueba de ADN. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. En ese momento, mientras las lágrimas nublaban mi visión, supe que nada volvería a ser igual. La mañana que nos dirigimos a la clínica mediterránea para realizar la prueba de ADN, el cielo de Valencia parecía burlarse de nosotros con su característico azul brillante. Las calles bullían de vida como cualquier otro día, los turistas fotografiaban las torres de Serranos, los vendedores preparaban sus puestos en el mercado central, pero para mí el mundo se había detenido. Diego conducía en silencio, sus nudillos blancos de apretar el volante con demasiada fuerza. Yo sostenía a Adrián en mis brazos, respirando su dulce aroma a bebé, intentando encontrar consuelo en su presencia. El trayecto de 20 minutos se sintió como una eternidad, cada semáforo en rojo una nueva oportunidad para que el peso de la situación me aplastara un poco más. Carmen nos esperaba en la entrada de la clínica, impecablemente vestida como siempre, con su collar de perlas y ese aire de superioridad que la caracterizaba. Había insistido en acompañarnos, argumentando que era lo mejor para la familia. Como si ella no fuera la causa de todo este dolor, como si su lengua viperina no hubiera envenenado lo que debería haber sido el momento más feliz de nuestras vidas. Buenos días, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He hablado con el doctor Ramírez, es un viejo amigo de la familia. Nos atenderá personalmente. Por supuesto que había movido sus hilos, pensé. Carmen siempre necesitaba tener el control de todo, incluso de nuestra humillación. La sala de espera estaba casi vacía, solo una pareja. Mayor nos acompañaba, sentada en el extremo opuesto. Me pregunté si ellos también estaban allí por una prueba de paternidad, si existían más familias destruidas por la desconfianza. La decoración aséptica, los folletos médicos perfectamente ordenados en sus estantes, el silencio interrumpido solo por el tecleo de la recepcionista, todo parecía diseñado para hacer la situación aún más incómoda. El doctor Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y una expresión que intentaba ser profesional pero no podía ocultar completamente su curiosidad. Nos explicó el procedimiento con voz monótona, como si estuviera hablando del tiempo y no de algo que estaba destrozando mi matrimonio. El proceso es muy simple, dijo mientras preparaba el material. Tomaremos una muestra de saliva del bebé y del padre. Los resultados estarán listos en una semana. Una semana. 7 días de agonía, de miradas esquivas, de silencios ensordecedores. Mientras el doctor tomaba las muestras, Carmen no dejaba de hablar, llenando el silencio con comentarios aparentemente inocentes que eran como pequeñas puñaladas. Es mejor salir de dudas, ¿verdad? Así todos podremos estar tranquilos. Como si ella fuera a estar tranquila alguna vez, como si no fuera a encontrar otra razón para dudar de mí en cuanto ésta se desvaneciera. El camino de regreso a casa fue aún peor. Diego se desvió para dejar a su madre en su casa en el barrio de Ruzafa, y durante todo el trayecto ella no dejó de dar consejos sobre cómo manejar la situación. Hay que ser fuertes en estos momentos, decía, como si ella no fuera la arquitecta de nuestra desgracia. Los días siguientes se convirtieron en un infierno en tierra. Diego se mudó al sofá del salón, alegando que necesitaba espacio para pensar. El apartamento, que siempre nos había parecido acogedor, ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían estrecharse cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, cada vez que intentábamos mantener una conversación que inevitablemente terminaba en silencio. Las noches eran especialmente difíciles. Adrián se despertaba cada 3 horas para alimentarse, y aunque intentaba ser lo más silenciosa posible, podía ver a Diego revolverse en el sofá, consciente de cada movimiento. En esos momentos de soledad, mientras amamantaba a nuestro hijo en la penumbra, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Carmen apareció sin avisar varias veces durante esa semana, siempre con alguna excusa transparente. Pasaba por aquí y pensé en traeros algo de comida, decía, o solo quería ver cómo está mi nieto. Cada visita era una nueva oportunidad para examinarme, para buscar grietas en mi compostura, para sembrar más dudas en la mente de Diego. El resto de la familia también empezó a enterarse de la situación. Los rumores vuelan en Valencia, especialmente en familias tan tradicionales como la de Diego. Las llamadas de sus tías, las miradas de sus primos cuando nos cruzábamos por la calle, los mensajes preocupados de sus amigos. Todo se convirtió en un recordatorio constante de mi supuesta traición. Mis padres, que vivían en Alicante, querían venir a estar conmigo,
pero les pedí que no lo hicieran. No quería que vieran en lo que se había convertido mi vida, no quería que fueran testigos de cómo el hombre que me había jurado amor eterno ahora dudaba de mi fidelidad por un comentario malicioso de su madre. Una tarde, mientras intentaba distraerme organizando la ropita de Adrián, encontré la caja donde guardábamos nuestras fotos de boda. Las imágenes de ese día feliz en la playa de la Malvarrosa, nuestras sonrisas, nuestros votos de amor eterno, ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. ¿Cómo podíamos haber llegado a este punto? Diego llegó del trabajo en ese momento y me encontró sentada en el suelo del dormitorio, rodeada de fotografías y llorando en silencio. Por un instante, vi un destello del hombre del que me había enamorado, un momento de duda en sus ojos, como si quisiera abrazarme y decirme que todo estaría bien. Pero el momento pasó, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Carmen organizó una cena familiar el domingo, 3 días antes de que estuvieran listos los resultados. Para distraernos, dijo, como si fuera posible distraerse de algo así. El comedor de su casa en Ruzafa, que tantas veces había sido escenario de celebraciones felices, se convirtió en un tribunal donde cada mirada, cada comentario, cada silencio incómodo era un juicio a mi persona. Las tías de Diego cuchicheaban entre ellas, lanzándome miradas de soslayo mientras servían la paella. Sus primos intentaban mantener conversaciones triviales que morían rápidamente bajo el peso de lo no dicho. Incluso los niños parecían sentir la tensión, jugando en silencio en un rincón, algo inusual en una familia normalmente tan ruidosa y alegre. Carmen, por supuesto, estaba en su elemento. Iba y venía de la cocina, repartiendo platos y comentarios venenosos por igual. ¿Has visto qué ojos más bonitos tiene el niño?, le decía a una de sus hermanas mientras me miraba fijamente. ¿Tan diferentes a los de nuestra familia? Cada palabra era un dardo dirigido directamente a mi corazón. Aguanté toda la comida como pude, concentrándome en Adrián, en sus necesidades, en su inocencia. Pero cuando Carmen empezó a contar la historia de cómo ella siempre había sabido que algo no estaba bien, no pude más. Me levanté de la mesa, tomé a mi hijo en brazos y salí de allí sin mirar atrás, ignorando los llamados de Diego y los comentarios indignados de su familia. Caminé sin rumbo por las calles de Valencia, las lágrimas mezclándose con el sudor en mi rostro. El sol de la tarde caía sobre los edificios modernistas, las palmeras se mecían suavemente con la brisa del mar, y yo me sentía más sola que nunca en esta ciudad que había sido mi hogar durante los últimos 6 años. Acabé sentada en un banco del jardín del Turia, ese oasis verde que serpentea por la ciudad en el antiguo cauce del río. Adrián dormía plácidamente en mis brazos, ajeno al dolor que desgarraba mi corazón. Las familias pasaban junto a nosotros, parejas paseaban de la mano, niños jugaban y reían, y yo me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser una familia normal. Diego me encontró allí horas después. Se sentó a mi lado sin decir nada, manteniendo una distancia que parecía infranqueable. Mi madre no debería haber dicho esas cosas, murmuró finalmente. Pero no era una disculpa, no era una declaración de confianza, era simplemente una observación vacía que llegaba demasiado tarde. Los últimos días antes de recibir los resultados fueron un ejercicio de supervivencia. Me movía por la casa como un fantasma, realizando las tareas cotidianas de forma mecánica, alimentando a Adrián, cambiando pañales, intentando mantener una apariencia de normalidad que se desmoronaba un poco más cada día. Diego pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, llegando tarde del trabajo, evitando las cenas juntos, esquivando cualquier momento que pudiera llevarnos a una conversación real. Carmen, por su parte, había intensificado sus visitas, casuales, siempre con algún regalo para Adrián, siempre con algún comentario que revolvía el cuchillo en la herida. La noche antes de recoger los resultados, mientras acostaba a Adrián en su cuna, me di cuenta de que, independientemente de lo que dijeran esos papeles, ya había perdido algo irreparable. La confianza, ese pilar fundamental sobre el que habíamos construido nuestra relación, se había desmoronado como un castillo de arena bajo la marea. El día que llegaron los resultados, Valencia parecía contener la respiración. Era una mañana de jueves, y el cielo amenazaba tormenta sobre la ciudad antigua. Las calles empedradas del barrio del Carmen brillaban por la llovizna que había caído durante la madrugada, como si la naturaleza misma quisiera limpiar el aire de todas las dudas y acusaciones que habían envenenado nuestras vidas. La clínica mediterránea se alzaba imponente frente a nosotros, sus ventanas reflejando un cielo plomizo que parecía presagiar el peso del momento que estábamos a punto de vivir. Diego y yo llegamos puntuales a las 9, como había indicado el doctor Ramírez. Carmen ya estaba allí, por supuesto,
sentada en la sala de espera como una reina en su trono, con su característico collar de perlas y ese aire de superioridad que nunca la abandonaba. Adrián dormía plácidamente en su cochecito, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Sus pequeñas manitas se aferraban a su mantita favorita, esa que mi madre le había tejido con tanto amor antes de su nacimiento. Verlo así, tan inocente y perfecto, hacía que el dolor de las últimas semanas se sintiera aún más agudo. La recepcionista, una mujer joven que nos había visto entrar y salir durante todo el proceso, nos dirigió una mirada comprensiva. El doctor los recibirá en un momento, anunció con voz suave, como si entendiera la gravedad de la situación. El tic-tac del reloj en la pared marcaba cada segundo con una precisión cruel, cada momento de espera una pequeña tortura. Finalmente, el doctor Ramírez nos llamó a su despacho. Era una habitación amplia y luminosa, con vistas a los jardines del Turia, aunque ese día el verde exuberante del parque parecía apagado bajo el cielo gris. Las paredes estaban cubiertas de títulos y certificaciones, testigos mudos de la autoridad que estaba a punto de pronunciarse sobre nuestra vida familiar. «Buenos días», saludó el doctor, su voz profesional y medida. Sostenía un sobremanila en sus manos, y por un momento me pareció absurdo que algo tan simple como un papel pudiera tener tanto poder sobre nuestras vidas. Diego se sentó a mi derecha, manteniendo esa distancia que se había vuelto habitual entre nosotros. Carmen se colocó estratégicamente detrás de su hijo, sus manos apoyadas en el respaldo de la silla como garras protectoras. El doctor Ramírez abrió el sobre con una lentitud que pareció deliberada. El sonido del papel al deslizarse fue como un susurro en el silencio tenso de la habitación. Vi cómo los dedos de Diego temblaban ligeramente cuando extendió la mano para tomar los documentos. 99.9% de compatibilidad, leyó en voz baja, las palabras saliendo de su boca como si fueran extranjeras, como si no pudiera comprender completamente su significado. El color abandonó el rostro de Carmen, que se abalanzó sobre el papel, arrebatándolo de las manos de su hijo con una brusquedad que rompió la formalidad del momento. «Debe haber un error», murmuró Carmen, pasando las páginas frenéticamente, sus ojos escudriñando cada línea como si buscara una escapatoria, una nota al pie que pudiera invalidar lo que estaba leyendo. «Esto no puede ser correcto». El doctor Ramírez se aclaró la garganta, su expresión profesional pero firme. «Les aseguro que no hay ningún error en estos resultados», declaró con autoridad. Las pruebas se realizaron por duplicado, siguiendo todos los protocolos establecidos. La compatibilidad genética entre el señor Martínez y el niño es indiscutible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el suave respirar de Adrián que seguía dormido en su cochecito, incluso el lejano rumor del tráfico que llegaba desde la calle. Diego seguía mirando los resultados, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Carmen fue la primera en romper el silencio, su voz tensa y controlada. «Bueno, supongo que esto aclara las cosas», dijo, como si estuviera hablando del tiempo y no de haber destruido la confianza en una familia. Se levantó con dignidad forzada, alisándose la falda con gestos mecánicos. «Tengo que irme, tengo una cita importante». La vi salir del despacho con pasos rápidos, su taconeo resonando en el pasillo como un eco de su derrota. Por primera vez desde que la conocía, Carmen huía de una situación que ella misma había creado, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El viaje de regreso a casa fue surreal. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, golpeando el parabrisas del coche con un ritmo constante que parecía marcar el paso de nuestros pensamientos. Diego conducía en silencio, sus ojos fijos en la carretera, mientras yo miraba por la ventana, viendo cómo las gotas de agua distorsionaban la imagen de la ciudad que pasaba ante nosotros. Llegamos a nuestro apartamento en el barrio del Carmen, subiendo en el ascensor en un silencio que pesaba más que todas las palabras no dichas entre nosotros. Esperaba algo, cualquier cosa, una disculpa, un abrazo, una palabra de arrepentimiento. Pero Diego solo murmuró que necesitaba una ducha y desapareció en el baño, dejándome sola con Adrián y mis pensamientos. Los días siguientes fueron extraños, como si viviéramos en una especie de limbo emocional. Diego volvió a dormir en nuestra cama, pero el espacio entre nosotros parecía más grande que cuando dormía en el sofá. Se esforzaba por ser atento con Adrián, como si intentara compensar las semanas de distanciamiento, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía ver la vergüenza y el arrepentimiento que no se atrevía a expresar en voz alta. Carmen dejó de aparecer sin avisar, sus llamadas se volvieron menos frecuentes y más cortas. Cuando finalmente vino a vernos, una semana después de los resultados, trajo un regalo para Adrián, un conjunto de ropita de una boutique exclusiva del centro.
He estado pensando, dijo mientras observaba a su nieto dormir, que quizás me precipité un poco con mis observaciones. No era una disculpa, ni siquiera se acercaba a lo que merecía después de todo el dolor que había causado, pero era lo máximo que podíamos esperar de ella. La vi intentar reconstruir su papel de abuela amorosa, como si pudiera borrar el daño con regalos caros y sonrisas forzadas. Las noticias de los resultados se extendieron rápidamente por la familia extendida. Las mismas tías que habían cuchicheado a mis espaldas ahora querían quedar para tomar café. Los primos que habían evitado mi mirada en la cena familiar ahora enviaban invitaciones para reuniones y cumpleaños. Era como si todos quisieran pretender que las últimas semanas no habían existido, que todo había sido un mal sueño del que acabábamos de despertar. Una tarde, mientras paseaba con Adrián por el mercado central, comprando verduras frescas y frutas de temporada, me encontré con Laura, mi mejor amiga desde que me mudé a Valencia. Ella había sido mi único apoyo real durante todo el proceso, la única que no había dudado de mí ni por un momento. ¿Y ahora qué?, me preguntó mientras tomábamos un café en una terraza de la Plaza Redonda, el bullicio de los turistas y locales creando un telón de fondo para nuestra conversación. ¿Vas a perdonarlos así sin más? Era una pregunta que me había estado haciendo desde que recibimos los resultados. ¿Se puede perdonar una traición así? ¿Se puede reconstruir la confianza cuando se ha roto de una manera tan fundamental? Diego parecía esperar que las cosas volvieran a la normalidad por sí solas, como si el tiempo pudiera borrar las semanas de dolor y humillación. Una noche, mientras alimentaba a Adrián en la mecedora que habíamos colocado junto a la ventana, desde donde se podía ver el campanario de la catedral iluminado en la oscuridad, Diego se sentó en el suelo junto a nosotros. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Siento haber dudado de ti, siento haber permitido que mi madre sembrara esas dudas en mi cabeza. Siento no haber sido el esposo que merecías. Las palabras que tanto había esperado escuchar finalmente llegaban, pero en lugar de sentir alivio, sentí una profunda tristeza. Porque sabía que, aunque perdonara, nunca podría olvidar. Nunca podría borrar de mi memoria la imagen de Diego mirándome con desconfianza, las noches solitarias, los comentarios crueles de Carmen, las miradas de juicio de la familia. Te amo, continuó Diego, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Amo a nuestro hijo. No sé cómo pude dejar que esto pasara. Extendió su mano para tocar la mejilla de Adrián, que seguía alimentándose plácidamente, ajeno a la conversación que podría determinar su futuro. Me encontré pensando en todas las pequeñas cosas que habían cambiado. En cómo ya no podía mirar las fotos de nuestra boda sin sentir una punzada de dolor. En cómo cada vez que Carmen sostenía a Adrián, una parte de mí quería arrebatárselo de los brazos. En cómo cada mensaje de la familia de Diego, aunque ahora fuera cariñoso, me recordaba sus semanas de silencio y juicio. La verdad había salido a la luz, sí, pero la luz también había iluminado grietas en nuestra relación que no sabía si podríamos reparar. La prueba de ADN había confirmado la paternidad de Diego, pero también había probado algo más, que el amor y la confianza son más frágiles de lo que pensamos, y que a veces, ni siquiera la verdad es suficiente para sanar las heridas que la duda ha dejado en nuestro corazón. Esa noche, después de acostar a Adrián, tomé la decisión más difícil de mi vida. El apartamento estaba en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y los ocasionales sonidos que llegaban desde la calle a través de las ventanas abiertas. La brisa nocturna de Valencia traía el aroma a azahar que tanto me había enamorado cuando llegué a esta ciudad, pero ahora ese perfume me parecía amargo. Mientras empacaba algunas cosas esenciales en una maleta pequeña, mis manos temblaban. Metí la ropita de Adrián, sus pañales, su mantita favorita, y algunas de mis pertenencias básicas. No necesitaba mucho, mi madre siempre me había enseñado que la dignidad no ocupa espacio en una maleta. Diego estaba en la cocina, podía escucharlo moviendo platos, probablemente preparándose un té como hacía cada noche antes de dormir. Era una rutina que antes me parecía entrañable, pero ahora solo servía para recordarme cuánto habían cambiado las cosas entre nosotros. ¿Cómo podía seguir haciendo algo tan normal, tan cotidiano, después de todo lo que había pasado? Tomé a Adrián de su cuna con todo el cuidado del mundo, envolviéndolo en su mantita. Ni siquiera se movió, dormía profundamente como solo los bebés pueden hacerlo. Sus pequeños deditos se aferraron instintivamente a mi blusa, y tuve que contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando salí de la habitación con el bebé en brazos y la maleta en la mano, Diego levantó la vista de su taza de té. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba sucediendo.
La taza quedó suspendida a medio camino de sus labios, sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. ¿Qué haces?, preguntó, aunque era obvio. Su voz sonaba pequeña, asustada, tan diferente del hombre seguro que había conocido años atrás en aquella fiesta en la playa de la Malvarrosa. Me voy, respondí simplemente. No había necesidad de grandes explicaciones. Las palabras sobraban después de semanas de silencio y desconfianza. No puedo seguir aquí. Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo de baldosas. María, por favor, comenzó, dando un paso hacia mí. Podemos arreglar esto. Ya viste los resultados, todo está bien. Bien, mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, y Adrián se movió inquieto en mis brazos. Bajé el tono, pero no la intensidad. ¿Llamas a esto estar bien? Semanas de dudas, de miradas acusadoras, de dormir en el sofá. ¿Tu madre envenenando cada momento que debería haber sido feliz? ¿La familia entera tratándome como una criminal? Mi madre se equivocó, intentó defenderse, aunque su voz carecía de convicción. Yo también me equivoqué. Pero podemos superarlo. Por favor, no te vayas. El timbre del portal sonó en ese momento. Era mi hermana Ana, que había accedido a venir a recogerme desde Alicante cuando la llamé esa tarde. El timín no podía ser más perfecto. No es solo por los resultados, Diego, dije mientras me dirigía a la puerta. Es por todo lo que pasó antes. Por lo fácil que fue para ti dudar de mí. Por cómo permitiste que tu madre me destruyera día tras día. Por cómo elegiste creer lo peor de mí antes que confiar en nuestro amor. Diego me siguió hasta el rellano del edificio, sus pasos resonando en la escalera de mármol. ¿Y qué hay de Adrián?, preguntó, su voz quebrándose. Es mi hijo también. Sí, lo es, respondí mientras bajaba las escaleras cuidadosamente. Y podrás verlo cuando quieras. Pero no puedo quedarme aquí, fingiendo que todo está bien, que nada ha cambiado. Porque todo ha cambiado. Ana me esperaba en su coche, aparcado justo frente al edificio. La luz de las farolas se reflejaba en su rostro preocupado mientras me ayudaba a acomodar a Adrián en su silla de bebé. Diego se había quedado en la puerta del edificio, observando la escena como si no pudiera creer que realmente estuviera sucediendo. El viaje a Alicante fue silencioso. Ana respetó mi necesidad de procesar todo lo que estaba sucediendo, limitándose a conducir mientras yo miraba por la ventana como Valencia iba quedando atrás. Las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, como las ilusiones que había tenido sobre mi matrimonio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos en su casa cerca del puerto de Alicante. Mi madre preparó mi antigua habitación para Adrián y para mí, y mi padre se dedicó a mimarnos a ambos como si fuéramos de cristal. Diego comenzó a llamar y enviar mensajes casi inmediatamente. Al principio, varios por hora, súplicas, promesas, disculpas. Con el paso de los días, se volvieron menos frecuentes pero más largos, más reflexivos. Carmen también intentó contactarme, pero sus mensajes los eliminaba sin leer. Ya había escuchado suficientes de sus palabras de sabiduría. La noticia de mi partida se extendió rápidamente por la familia de Diego. Las mismas personas que semanas antes me habían juzgado sin piedad ahora me enviaban mensajes pidiéndome que reconsiderara mi decisión, que pensara en la familia, en el «¿qué dirán?». Como si el «¿qué dirán?» no hubiera sido precisamente una de las razones que me llevaron a esta situación. Una tarde, mientras paseaba con Adrián por el paseo de la explanada, recibí una llamada inesperada de Lucía, la hermana menor de Diego. Siempre nos habíamos llevado bien, y ella había sido una de las pocas personas de la familia que no había participado en el circo de acusaciones y rumores. Mi madre está destrozada, me dijo después de preguntar por Adrián. No come bien, apenas duerme. Dice que todo es su culpa. Lo es, en gran parte, respondí, sin poder evitar el tono amargo en mi voz. Lo sé, admitió Lucía. Y ella también lo sabe ahora. Diego apenas le habla. Se pasa los días mirando las fotos de Adrián en su teléfono. Todo se está desmoronando, María. Mientras escuchaba a Lucía, observaba a las familias que paseaban por la explanada. Parejas con niños, abuelos con sus nietos, todos disfrutando del sol de la tarde. Me pregunté cuántos de ellos tendrían sus propias historias de dolor y traición, cuántos estarían fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro se desmoronaban.
Las semanas se convirtieron en meses. Establecí una rutina en Alicante, largos paseos con Adrián por el puerto, tardes en la playa del Postiguet, visitas al mercado con mi madre. La vida continuaba, y aunque el dolor seguía ahí, cada día se hacía un poco más llevadero. Diego venía a ver a Adrián los fines de semana. Al principio, nuestros encuentros eran tensos, llenos de silencios incómodos y palabras no dichas. Pero poco a poco, empezamos a encontrar un nuevo ritmo, una nueva forma de relacionarnos como padres separados. Carmen intentó venir a vernos una vez. Se presentó sin avisar en casa de mis padres, con un regalo para Adrián y lágrimas en los ojos. Mi padre, siempre diplomático, la recibió en el portal pero no la dejó subir. Mi hija necesita tiempo, le dijo. Y usted necesita entender el daño que ha causado. El tiempo pasaba, y con él llegaban las reflexiones. Me di cuenta de que la verdad no siempre trae paz. A veces, la verdad solo sirve para confirmar lo que ya sabíamos en nuestro corazón, que hay heridas que no sanan con un simple "lo siento", que hay confianzas que una vez rotas no pueden repararse completamente. Diego comenzó a ir a terapia. Me lo contó durante una de sus visitas, mientras veíamos a Adrián jugar en la arena de la playa. Estoy aprendiendo a ser mejor persona, me dijo. A no dejar que los miedos y las inseguridades de otros controlen mis decisiones. Era un paso en la dirección correcta, pero ambos sabíamos que algunas cosas no tienen vuelta atrás. La desconfianza había cobrado su precio, y ese precio era nuestra vida juntos, los sueños que habíamos compartido, la familia que habíamos planeado ser. Adrián crecía ajeno a todo el drama que lo rodeaba. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada pequeño hito era una alegría agridulce. Alegría por verlo desarrollarse sano y feliz, tristeza porque cada momento importante era un recordatorio de cómo deberían haber sido las cosas. Una tarde, mientras ordenaba algunas cosas en mi nueva habitación, encontré la prueba de ADN entre mis documentos. La miré durante largo rato, pensando en cómo un simple papel había tenido el poder de confirmar una verdad que nunca debería haber sido cuestionada. La guardé en el fondo de un cajón, junto con las fotos de mi boda y otros recuerdos de una vida que ya no existía. El precio de la desconfianza había sido alto, pero también me había enseñado valiosas lecciones. Aprendí que el amor sin confianza es como una casa sin cimientos, puede parecer sólida por fuera, pero eventualmente se derrumbará. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está a tu lado cuando más lo necesitas. Y sobre todo, aprendí que a veces el acto más valiente no es quedarse y luchar, sino saber cuándo es momento de partir. Los meses pasaron con la lentitud de la arena en un reloj, cada grano una memoria, cada momento un recordatorio de lo que habíamos perdido. Mi nueva vida en Alicante había encontrado su propio ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, con Adrián despertando con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana de nuestra habitación en casa de mis padres. El apartamento con vistas al puerto se había convertido en nuestro refugio, un espacio donde podíamos sanar lejos de las miradas acusadoras y los susurros malintencionados. Mi madre, Isabel, se había convertido en mi pilar más fuerte. Cada mañana preparaba el desayuno para todos, llenando la casa con el aroma a café recién hecho y pan tostado. El tiempo todo lo cura, solía decir mientras me veía perdida en mis pensamientos, aunque ambas sabíamos que algunas heridas dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo. Diego había comenzado a mostrar signos de verdadero arrepentimiento. Sus visitas semanales para ver a Adrián se habían vuelto más frecuentes, conduciendo las 2 horas desde Valencia cada vez que podía escapar del trabajo. Ya no intentaba convencerme de volver, en cambio, se concentraba en ser el mejor padre posible durante el tiempo que pasaba con nuestro hijo. Una tarde de domingo, mientras observábamos a Adrián jugar en la arena de la playa del Postiguet, Diego me contó sobre los cambios en su vida. He empezado a ir a terapia 2 veces por semana, me dijo, sus ojos fijos en nuestro hijo que construía castillos de arena con la concentración que solo un niño puede tener. El terapeuta me está ayudando a entender por qué permití que las inseguridades de mi madre controlaran mis decisiones. Le escuché hablar sobre sus sesiones, sobre cómo estaba descubriendo patrones tóxicos en su relación con Carmen que se remontaban a su infancia. Me contó sobre las discusiones que ahora tenía con ella, sobre cómo finalmente estaba estableciendo límites claros. Pero sé que es demasiado tarde, añadió con voz quebrada. ¿No es así? No respondí inmediatamente. En su lugar, observé a Adrián que ahora corría tras las gaviotas, su risa mezclándose con el sonido de las olas. ¿Cómo explicarle que el arrepentimiento, por sincero que fuera, no podía borrar el dolor de aquellas semanas de desconfianza?
¿Cómo hacerle entender que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente? Carmen también había intentado mostrar su arrepentimiento, a su manera. Enviaba regalos para Adrián regularmente, ropa de marcas caras, juguetes educativos, incluso un cochecito nuevo que devolví sin abrir. Cada regalo venía acompañado de una nota de disculpa, cada vez más elaborada, cada vez más desesperada. Mi madre está destruida, me confesó Diego en otra de sus visitas. Apenas sale de casa, ha perdido peso, sus amigas están preocupadas por ella. Quería sentir compasión, pero todo lo que podía recordar era su sonrisa satisfecha mientras sostenía los resultados de la prueba de ADN, esperando confirmar sus sospechas. Las semanas se convirtieron en meses, y los cambios en nuestras vidas se volvieron más evidentes. Encontré un trabajo en una escuela internacional en Alicante, enseñando inglés a niños pequeños. La rutina diaria y la independencia económica me ayudaron a recuperar parte de la confianza que había perdido. Diego, por su parte, había comenzado a replantearse su vida en Valencia. He pedido un traslado a la oficina de Alicante, me informó un día. No para presionarte, añadió rápidamente al ver mi expresión, solo para estar más cerca de Adrián. La noticia de su traslado provocó un terremoto en su familia. Carmen, especialmente, no tomó bien la decisión. «¿Vas a abandonar todo por ellos?», le había gritado según me contó Lucía, su hermana. «¿Después de que ella te haya alejado de tu familia?». Era irónico cómo Carmen seguía sin ver su papel en todo esto, cómo se negaba a aceptar que sus acciones habían sido el catalizador de la destrucción de nuestra familia. Su arrepentimiento parecía más centrado en las consecuencias que en sus acciones, no lamentaba haber sembrado la duda, lamentaba haber perdido el control sobre su hijo. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura, mi mejor amiga que había venido a visitarme desde Valencia, reflexionamos sobre cómo el arrepentimiento se manifestaba de diferentes maneras en cada persona involucrada en nuestra historia. «Diego está realmente trabajando en sí mismo», comentó Laura, que lo había visto en algunas ocasiones en Valencia. «Ya no es el mismo hombre que permitió que su madre controlara su vida». «Lo sé», respondí, revolviendo distraídamente mi café. «Pero a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde. A veces el daño ya está hecho». Y el daño era evidente en los pequeños detalles de nuestra vida diaria. En cómo me tensaba cada vez que sonaba el teléfono y era un número de Valencia. En cómo revisaba obsesivamente los regalos que llegaban para Adrián, buscando notas ocultas o mensajes manipuladores. En cómo había dejado de confiar en las personas con la misma facilidad que antes. El arrepentimiento de Diego se manifestaba en acciones concretas, terapia regular, límites claros con su madre, esfuerzos constantes por ser un mejor padre. Pero incluso estos cambios positivos servían como recordatorio constante de lo que habíamos perdido, de lo que podría haber sido si hubiera tenido la fortaleza de confiar en mí desde el principio. Una noche, después de acostar a Adrián, encontré una caja vieja mientras organizaba el armario. Dentro había fotos de nuestra boda, cartas que nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo, pequeños recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otras personas. Entre los papeles, encontré la prueba de ADN, ese documento que había confirmado lo que yo siempre había sabido. Sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de estos fragmentos de nuestro pasado, me permití llorar por primera vez en mucho tiempo. No solo por el matrimonio que había perdido, sino por la inocencia que nunca recuperaría, por la confianza que se había roto de manera irreparable. El arrepentimiento de Carmen llegó en forma de una carta extensa, enviada 6 meses después de mi partida. En ella, intentaba explicar sus acciones, hablaba de sus propios miedos e inseguridades, de cómo su deseo de proteger a su hijo la había llevado a destruir su felicidad. Las palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. «El arrepentimiento no es suficiente», le dije a mi madre una noche, mientras compartíamos una taza de té en el balcón. «No puede borrar las noches que pasé llorando, las miradas de juicio, la humillación de tener que probar mi fidelidad». Mi madre, con su sabiduría tranquila, me tomó de la mano. «El arrepentimiento es el primer paso», dijo suavemente. «Pero tienes razón, no es suficiente. El perdón, si llega, debe ser en tus propios términos y en tu propio tiempo». Diego continuaba con sus visitas regulares, y poco a poco, establecimos una nueva normalidad. Aprendimos a ser padres separados, a comunicarnos de manera efectiva sobre las necesidades de Adrián, a mantener una relación cordial por el bien de nuestro hijo. Su arrepentimiento se manifestaba en el respeto por mis límites, en su disposición a aceptar las consecuencias de sus acciones. El tiempo pasaba, y con él, las heridas comenzaban a cicatrizar,
aunque las cicatrices permanecían como recordatorios silenciosos de lo que habíamos vivido. Adrián crecía feliz, ajeno al dolor que había marcado sus primeros meses de vida, rodeado del amor de ambos padres, aunque de una manera diferente a la que habíamos imaginado. Una tarde, mientras veía a Diego jugar con Adrián en el parque, me di cuenta de que el arrepentimiento, aunque necesario, no era suficiente para reconstruir lo que se había roto. Algunas cosas, una vez destruidas, no pueden repararse completamente. Pero de las ruinas podían surgir nuevas estructuras, diferentes pero no necesariamente peores. El arrepentimiento de Diego era genuino, sus cambios eran reales, pero algunas brechas son demasiado profundas para ser cruzadas. La confianza, una vez quebrada, es como un espejo roto, aunque intentes pegarlo, las grietas siempre serán visibles, recordándote lo frágil que es, lo fácil que es de romper, lo imposible que es de restaurar completamente. Hoy, 5 años después de aquella prueba de ADN que cambió nuestras vidas, miro a Adrián jugar en el patio de nuestra casa en Alicante y no puedo evitar sonreír. Su risa llena el aire mientras persigue a su nuevo cachorro, un Golden Retriever que decidimos adoptar hace unos meses. Sus ojos verdes, esos mismos que una vez fueron motivo de tanta desconfianza, brillan con la alegría pura de un niño de 5 años que solo conoce el amor incondicional. La vida ha tomado un rumbo muy diferente al que había imaginado cuando me casé con Diego. Nuestra casa cerca del puerto se ha convertido en un refugio lleno de luz y alegría, un espacio donde Adrián puede crecer rodeado de amor y aceptación incondicional. Las paredes están decoradas con sus dibujos, fotografías de nuestros momentos felices, y las medallas que ha ganado en sus clases de natación. Diego se mudó definitivamente a Alicante hace 3 años. Encontró un trabajo en una empresa de tecnología local y alquiló un apartamento a pocas calles de nuestra casa. Esta cercanía nos ha permitido establecer una rutina que funciona bien para todos, especialmente para Adrián. Los martes y jueves cena con su padre, los fines de semana alternamos la custodia, y las decisiones importantes las tomamos juntos, como los padres que siempre quisimos ser. La última vez que vi a Carmen fue en el 4º cumpleaños de Adrián. Vino a la fiesta que organizamos en el parque, traía un regalo envuelto en papel brillante y una expresión de arrepentimiento que ya había visto demasiadas veces. Se mantuvo en un rincón durante la mayor parte de la celebración, observando cómo su nieto reía y jugaba con sus amigos del colegio. Cuando se acercó a despedirse, noté que había envejecido considerablemente. El peso de sus acciones parecía haberla marcado tanto como a nosotros. Es un niño maravilloso, me dijo antes de irse, su voz quebrada por la emoción. Tan parecido a Diego cuando era pequeño. No pude evitar notar la ironía de sus palabras, recordando cómo una vez había usado esas supuestas diferencias para sembrar la duda en nuestra familia. La relación entre Diego y su madre nunca volvió a ser la misma. Él estableció límites claros y firmes, manteniéndola a una distancia prudente de nuestras vidas. Carmen tuvo que aprender la lección más dura, que el amor controlador no es amor verdadero, y que las acciones tienen consecuencias que no siempre pueden repararse con un simple «lo siento». Mi trabajo en la escuela internacional se ha convertido en una fuente de satisfacción personal. Mis estudiantes, niños de diferentes nacionalidades y culturas, me recuerdan diariamente que el amor y la aceptación trascienden las barreras del idioma y la sangre. Cada vez que veo a un niño superar sus miedos o alcanzar un nuevo logro, siento que estoy sanando un poco más. Laura, mi mejor amiga, se mudó también a Alicante el año pasado. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de casa, me preguntó si alguna vez había pensado en volver con Diego. Ha cambiado, dijo, y es obvio que todavía te ama. Le respondí con la verdad que había tardado años en aceptar, el amor no es suficiente cuando la confianza se ha roto de manera tan fundamental. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente. Y es cierto. Diego ha cambiado, ha crecido, ha aprendido de sus errores. Es un padre maravilloso para Adrián, un copadre responsable y considerado, incluso se ha convertido en un buen amigo. Pero la grieta que se abrió en nuestro matrimonio aquella tarde en el hospital, cuando permitió que las palabras venenosas de su madre sembraran la duda en su corazón, nunca podrá cerrarse completamente. He aprendido muchas lecciones en estos años, pero quizás la más importante es que el amor verdadero no necesita pruebas. No necesita validación externa, no requiere demostraciones científicas ni confirmaciones genéticas. El amor verdadero se basa en la confianza, en la fe inquebrantable en la persona que has elegido para compartir tu vida. La semana pasada, mientras ayudaba a Adrián con su tarea de ciencias, me preguntó por qué sus ojos son verdes cuando los de papá son marrones. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Pero luego,
Con una calma que solo los años de sanación pueden dar, le expliqué sobre los genes, sobre cómo la naturaleza a veces guarda secretos que se revelan en generaciones posteriores. Tus ojos son como los de tu bisabuelo materno, le dije, mostrándole una vieja fotografía de mi familia. Y son perfectos, exactamente como debían ser. Adrián sonrió, satisfecho con la explicación, y volvió a su tarea sin darle más vueltas al asunto. Esa noche, mientras lo arropaba para dormir, pensé en cómo los niños tienen una capacidad innata para aceptar las cosas tal como son, sin necesidad de pruebas o explicaciones complejas. No cuestionan el amor que reciben, simplemente lo aceptan y lo devuelven multiplicado. La última lección que esta experiencia me ha enseñado es que la fuerza no siempre está en quedarse y luchar. A veces, la verdadera fuerza está en saber cuándo alejarse, en reconocer que el amor propio y la dignidad son tan importantes como cualquier vínculo familiar o matrimonial. Diego ha encontrado su propia paz. La terapia le ayudó a entender los patrones tóxicos en su relación con su madre, a establecer límites saludables, a ser un mejor padre y una mejor persona. Nuestra relación actual, aunque diferente a lo que soñamos una vez, es un testimonio de que el crecimiento personal puede surgir incluso de las situaciones más dolorosas. Carmen, por su parte, paga el precio de sus acciones con la soledad que ella misma construyó. Sus intentos de control y manipulación le costaron no solo la relación con su hijo, sino también la oportunidad de ser una verdadera abuela para Adrián. Es una lección dura, pero necesaria. El amor no puede florecer donde hay desconfianza y control. Yo he encontrado una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, y que a veces las mejores decisiones son también las más difíciles. Adrián crece feliz y seguro, rodeado de personas que lo aman incondicionalmente. No necesita pruebas de ADN para saber quién es o a quién pertenece. Su identidad no está definida por las dudas del pasado, sino por el amor y la aceptación del presente. Esta es la última lección que nuestra historia tiene para ofrecer, que el amor verdadero no necesita pruebas, que la confianza una vez rota es como un espejo que nunca volverá a reflejar la misma imagen, y que a veces el final de una historia es solo el comienzo de una mejor.